Bien, no sé quiénes habrán visto la, el discurso de Donald Trump y de Netanyahu. Benjamin Netanyahu es el primer ministro eh, de Israel en la ONU hace un par de días. Me gustaría comentar un par de cosas porque yo hago muchos comentarios sobre esto, aunque no nos toca tan directamente acá, tan lejos en Panamá, pero sí vemos las cosas pasar y sí están pasando cosas en Panamá basadas en la influencia que tienen esas situaciones internacionales. El hecho es que hace un par de días Benjamin Netanyahu entró a las Naciones Unidas y comenzó su discurso viendo cómo muchos países, creo que 80 países, algo así, se retiraban de la sala de reuniones, del salón de reuniones de las Naciones Unidas. Donald Trump también vio una situación un poco extraña porque en primer lugar, cuando iba subiendo el salón de reuniones a dar su discurso, la escalera eléctrica de ascenso en la que él iba se dañó exactamente en el momento en que él y la primera dama pusieron un pie en la escalera. Así que la primera dama corrió el riesgo de caerse, no se cayó, no se habría lastimado permanentemente, pero habría una escalera eléctrica, tiene sus características y puede provocar un daño aún con un roce pequeño. Este, y él, que, bueno, dijo después que está en muy buenas condiciones y que ambos subieron perfectamente, pero hay que aceptar que Donald Trump ya había dicho hace unos días que tenía algún problema de salud. Por otro lado, cuando llegó a dar su discurso, resulta que el teleprompter se dañó exactamente en el momento en que él iba a dar su discurso. Todo eso ha puesto en duda la buena fe de las Naciones Unidas y han dejado ver lo que ya estamos percibiendo hace un tiempo, que se dio muy fuertemente en el caso de Charlie Kirk, cuando todos los de izquierda, los fanáticos de izquierda, comenzaron a celebrar, a cantar y a hacer bailes, celebrando que habían asesinado a Charlie Kirk, mientras que en en el In Memorial que se hizo, en el velatorio que se hizo de él en Glendale, en Arizona, resulta que todos estaban desde hace ya varios días haciendo vigilia y todos estaban rezando y cantando junto con la esposa, con Donald Trump y con otros que asistieron, y que todos hablaron excepto Donald Trump, hablaron de perdonar a los de izquierda y perdonar al asesino de Charlie Kirk. Pero acá tenemos otra serie de eventos que han estado ligados a la situación eh, de el conflicto de Israel con Palestina. Lógico que no me voy a meter a explicarlo porque hay tantas versiones y es tan compleja la situación que uno solamente puede mencionarlo. Desde afuera, de acuerdo con los elementos de juicio que uno mismo en cualquier momento puede haber percibido. Entonces, resulta que los 80 países que se retiraron fueron interpretados como un boicot definitivo a, a Israel, cuando en realidad eso no fue así. A Israel, a Netanyahu y al resto de los israelíes no les importa el apoyo de esos que se retiraron porque nunca han tenido el apoyo de esos países. Son países que en algún momento han tenido vínculos académicos, comerciales, lo que sea con Israel, pero que nunca han sido un apoyo verdadero para ellos. Básicamente, él lo dijo así, no nos interesa y no vamos a cambiar la situación tal como la vemos, tal como la estamos desarrollando. Benjamin Netanyahu también señaló ese botón que se ve a la derecha en su saco como un QR para entrar a un sitio donde se habla de la catástrofe por Hamas, perdón, la catástrofe por Hamas. Yo traté de entrar por el botón ese, por el QR que él tiene en el botón del saco, pero no pude. Pero ese mismo botón, que lo han difundido por muchos lugares, lo tiene Eduardo Feynman,
un periodista muy conocido en Argentina, que estaba hablando en un canal que se llama El Peluca Milei. Ese canal también es argentino, y él cargaba ese botón en el saco. Entonces allí sí conecté, porque el asunto es que Netanyahu se mueve demasiado cuando habla y no se puede enfocar bien el código, pero Feynman sí mantiene una posición bastante quieta en esa entrevista, y ahí sí pude captar el QR. Me imagino que ese QR estará dando vuelta ya en internet y mucha gente lo habrá visto, pero ese QR lo conecta uno con una página creada por el gobierno israelí para que todo el mundo, principalmente los países que apoyan a Palestina, puedan verlo y puedan ver lo que hay allí. Lo que hay allí son fotografías y videos de todo lo que se hizo el 7 de septiembre del año pasado, cuando Hamas entró sin avisar a territorio israelí y sacrificó, violó, asesinó a mujeres, niños y hombres de Israel que ni siquiera eran soldados, familias que estaban durmiendo o comiendo en su comedor, personas que estaban en una fiesta, jóvenes que estaban en una fiesta, un festival, que era precisamente un festival por la paz. Llegaban a las ferias, a casas de gente que estaba solamente descansando o conversando, y a todos los asesinaban de la manera más atroz. Y eso lo tomaban ellos mismos. Las fotos que está presentando Israel son fotos que muchas de ellas fueron tomadas por los mismos miembros de Hamas mientras cometían esos crímenes. Más de 1.000 personas, creo que 1.200 personas fueron sacrificadas ese día por ese grupo terrorista, que es el que domina a Palestina. Ahora, recordemos que se habla del genocidio porque se habla de cómo se asesina a la gente, a los civiles en Palestina. Pero si nos ponemos a ver cuando los atentados del 11 de septiembre en, en Nueva York, cuando la noticia corrió, los palestinos, todos ellos estaban celebrando, gritando, y eso lo recuerda Netanyahu en su discurso, estaban celebrando porque se cometió ese crimen donde murieron casi 5.000 personas, creo, en las Torres Gemelas, y él lo recuerda en ese discurso. También avisa que él no va a detenerse porque en todas las descripciones que hace del gobierno, jamás lo que hace es resaltar que su objetivo es sacar a los israelíes de su territorio, pero no dice a dónde los va a poner, porque precisamente hay una canción que dice desde el río y hasta el mar por Palestina, en el que aluden a que van a eliminar a todos los israelíes y a tirarlos al mar. Porque una de las cosas que tenemos que pensar es esto. Está bien, Israel tiene el poderío militar más avanzado que se puede tener en este momento. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, se le equipara. Pero, ¿qué pasaría si hoy desapareciera por arte de magia todo el armamento de Israel? Ellos decidieran eliminarlo. Bueno, desde hoy no vamos a hacer la guerra, no importa lo que pase, vamos a destruir todas las armas, y demoran una semana destruyéndolo. ¿Qué creen que va a hacer Hamas en el momento en que Israel no tenga un arma y ellos estén a merced de los palestinos? De Hamas, no de los palestinos, porque los palestinos son un pueblo con sus características diferentes al del resto de las culturas, pero con un pueblo que debe pedir la paz. Aunque debemos recordar también algo: Hamas es un partido político que está gobernando a Palestina, y fue votado por los palestinos, no por los niños que están muriendo en la guerra, pero sus padres, muchos de ellos votaron por Hamas, con el discurso que tenía Hamas de destruir al pueblo de Israel. Entonces, ellos votaron para que los palestinos al final, para que Hamas hiciera lo que hizo el 7 de octubre. Entonces hay que tomar en cuenta qué pasó para que eh, para que podamos juzgar la situación. Nadie quiere que muera un solo niño en ninguna parte porque son inocentes, pero es una guerra, y yo dudo que Netanyahu tome las decisiones
de manera fría solamente porque quiere destruir a todos los palestinos. Si ellos tuvieran la intención de destruir al pueblo palestino, ya lo habrían hecho. Ahora, Netanyahu sí resaltó que no necesita el apoyo de esos países. Y hay que aceptar que ellos tienen uno de los ejércitos más grandes del mundo, más fuertes del mundo, y la tecnología militar más avanzada del mundo. Nadie está al lado de ellos, ni siquiera Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene 7 veces más armas que cualquier país del mundo, de los más grandes. Tiene muchísimo armamento, más que cualquiera, y tiene bases militares en 180 bases militares en 80 países. Entonces, el, ese eje entre ellos son la tecnología militar más avanzada con el ejército más grande del mundo, y ambos están respaldándose uno al otro de manera hasta lo que parece incondicional. Entonces, no se puede contar con que él tenga que echar para atrás, porque en el momento que lo haga, si ellos dejan a Hamas un momento libres, los dirigentes de Hamas van a empezar a repetirlo porque lo dijeron, van a repetir lo que hicieron el 7 de octubre. Entonces ellos tienen que buscar a cada uno de los dirigentes y eliminarlo, que es lo que están haciendo. Por eso ellos no pueden suspender. También atacaron a Irán porque en Irán estaban fabricando bombas nucleares que no les iba a importar lanzarlas sobre Israel, y no les iba a importar que Cisjordania o Palestina estuvieran en medio de eso. Ni siquiera le iba a importar su gente tampoco. Ellos iban a lanzar la bomba, así que ellos tenían que eliminar a Irán. Y lo mismo han hecho con Siria, que tuvieron que destruirlos porque apoyaba los movimientos en contra de ellos. Asimismo, han estado enfocándose. Bombardearon Qatar. ¿Por qué bombardearon Qatar? Porque en Qatar, en uno de los barrios más exclusivos de Qatar, hay las casas, las mansiones más exclusivas de ese barrio súper exclusivo son ocupados por los dirigentes de Hamas, mientras el resto de su gente está muriendo en una guerra. Los dirigentes están en Qatar disfrutando de todas las riquezas que reciben por eso. Así que Donald Trump llegó, también hizo su discurso, y en su discurso dijo que no necesita al resto de la ONU, que son inoperantes, que no sirven, y que él ha canalizado la paz para que al menos 7 guerras se hayan reducido. También ha resaltado que la ONU lo que hace es vivir de los impuestos de todo el mundo, porque así funciona. Panamá es parte de la Organización de las Naciones Unidas, y de los impuestos que todos los panameños pagamos, la gente que vive en Cerro Punta cultivando verduras, la gente que limpia zapatos en los parques de Caledonia, la gente que está eh, haciendo compota de yuca en África, toda la gente en todo el mundo, pero aquí en Panamá, la gente que trabaja todos los días aporta impuestos para que el gobierno saque una cantidad y se la dé a las Naciones Unidas para sus operaciones, pero sus operaciones consisten en no hacer nada y tener unos salarios súper altos, haciendo ese nada y solo obstaculizando la paz en todas partes y peleando por los derechos de los maleantes y de los criminales. Entonces, Donald Trump resaltó eso y les dijo que no le importaba. Así que ese eje se estableció. Ahora, hay la Global Summit Flotilla, que salió de Barcelona hace un tiempo, hace un mes ya, y han estado turisteando por todo el Mediterráneo. Han hecho paradas en Ibiza, en Túnez, en Mykonos, en todas las islas, bueno, todos los puntos turísticos más resaltados del Mediterráneo, en Italia, y todavía no han llegado a Gaza, pero resulta que se sienten agredidos por Israel, que yo no me imagino a Netanyahu dejando de mandar misiles de $3 millones en cantidades ingentes hacia Palestina, para entonces dirigirle unos drones de $25 a unos barcos que no tienen nada. Pero generaron que España, el presidente de España, que tiene sus propios problemas allá porque ha estado robando junto con su hermano y con su esposa y con todo el mundo, han estado robando en el gobierno por los últimos años. Resulta que para hacer una cortina de humo y que no entrar en juicio, o por lo menos que la gente no le ponga atención a su juicio, ha mandado el barco Furor,
que es un barco de guerra, a que proteja la flotilla. Lo que no sabemos en el momento en que entre al mar protegido por Inglaterra, que es el bloqueo naval que tienen ellos, ¿qué va a pasar? Si se van a regresar o si van a esperar a que Israel los detenga o, como es un barco de guerra, entren en guerra Israel con España. Entonces, toda esa situación está siendo dilucidada en estos días y vamos a ver qué pasa. Hay muchas otras cosas que hay que hablar sobre eso, pero me imagino que vamos a verlo con tiempo después. Cualquier cosa, me gusta que comenten, así que cualquier comentario lo recibo a favor o en contra, me avisan y o en las otras redes sociales, también en TikTok tengo unos videos hablando sobre esto y varias otras cosas. Este, Así que cualquier cosa la conversamos posteriormente o si quieren que trate un tema en particular me lo dicen también.